La mañanera de Ángel Dominical, octubre 18 del año 2020. Es imposible no continuar con el tema que ha dado mucho de qué hablar, de la detención del general de división Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California. Una luz de opiniones, primero, que ya comenté de los analistas, los opinantes y eso, pero ahora las cosas parecen ir en otra dirección. El presidente, en esa actitud entre que no sabía nada, pero luego por allá aparece un Twitter del doctor, donde dice que hace 15 días el presidente sabía de esa investigación, que le avisaron, y que la dejó correr, lo cual habla de su honradez, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, aparece otra nota perdida por ahí, que le atribuye a la embajadora de México en los Estados Unidos, donde ésta habría declarado que hace 2 semanas le comunicó al presidente la investigación en curso relacionada con presuntos actos delictivos del general de división Salvador Cienfuegos. El presidente continúa con esas declaraciones que le encantan a él. No hay que adelantar vísperas, hay que esperar a las pruebas para entonces sí tratar de despedir o retirar a las personas cercanas a Cienfuegos, etc. Pero por otro lado dice, bueno, las pruebas que hay, es decir, esa actitud entre cobarde y chismosa, o tratando de eludir su responsabilidad como jefe de Estado. Como complemento de eso, para complicar las cosas, tenemos un silencio sepulcral de la Secretaría de la Defensa Nacional. A querer y no, el general de división Salvador Cienfuegos es uno de los suyos, es uno de ellos, pero además una persona que llegó a ser general de 4 estrellas, es decir, secretario de la Defensa. Por encima de él solamente el comandante supremo, y nada han dicho de esa detención y los señalamientos que se han filtrado. Por supuesto, no hay prueba tangible alguna. ¿Por qué? Porque el proceso todavía no ha empezado. En Estados Unidos, si bien se filtra que este documento, que el otro, pero al final de cuentas la presunción de inocencia es uno de los elementos fundamentales del sistema de impartición de justicia en ese país. Si bien no se le fijó una fianza, bajo la suposición o presunción de que en un determinado momento el general buscaría sustraerse a la acción de la justicia. En términos generales, esa podría ser la situación que priva en ese terreno. No hay declaraciones de la defensa, de la Secretaría de la Defensa. El general Sandoval no ha salido a decir esta boca es mía, aun cuando fue una persona que estuvo cercano al general Cienfuegos, pero también debe decirse, no era de sus cercanos, no era de los suyos, vamos a ponerlo de esa manera. Se ha planteado que un número importante de los altos mandos en la Secretaría de la Defensa y también algunos jefes de zona militar o de región militar son allegados a quien fuera secretario de la Defensa en el gobierno de Peña. Muy bien. Hasta ahí podemos decir los rumores, declaraciones del presidente desafortunadas que hablan de alguien disperso, alguien que no está en el control de las cosas. Pero hay un otro rumor que dice que esto el presidente, algo así como le pidió al presidente Trump de que detuvieran al general Cienfuegos para darles un calambre a los generales o al ejército. Yo no veo cómo, pero le estoy planteando a usted este tipo de chismes, rumores a los cuales somos tan afectos.
Dejemos eso pues y vayamos a lo que desde mi punto de vista es lo determinante. ¿Qué va a pasar a partir de la fecha? Con la colaboración estrechísima entre las Fuerzas Armadas, entre las que incluyo a la defensa, o sea, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina Armada de México, con el Ejército norteamericano, con la CIA, con la Agencia Central de Inteligencia, con la DEA, con la Agencia Nacional de Seguridad y menos con el Departamento de Justicia. Pero al final de cuentas, había, no sabemos qué haya pasado en estos 2 días, una estrechísima relación y una colaboración que viene de muy atrás en el combate a la delincuencia, en la realización de operativos conjuntos, aun cuando no se acepte que personal norteamericano participa en ellos. Muy bien. Repito la pregunta. ¿Qué decisión tomará el presidente en cuanto a la presencia y actividad, no abierta por supuesto, de agentes de la DEA en territorio nacional? Ayer hubo una declaración de él, unas cuantas palabras, donde critica a la DEA, donde dice hay que investigarla también, porque ellos venían aquí y entraban como Juan por su casa, etcétera, etcétera. ¿Acaso significan esas palabras del presidente que va a cortar toda colaboración con la DEA? ¿Va a cerrarle la llave de la información e incluso cancelaría toda posibilidad de colaboración en cuanto a intercambio de información, apoyos diversos en materia de inteligencia, equipo de espionaje, etcétera, etcétera, con los Estados Unidos? Eso es lo que está queriendo decir el presidente. A la fecha no hay una declaración clara, concreta, en relación con el futuro que nos espera frente a las agencias diversas de Estados Unidos, pero que tienen presencia en México, activa, aun cuando no abierta, no pública, por así decirlo, en relación con ese combate a una delincuencia que hace unos pocos años era impensable. Grupos delincuenciales organizados, con presencia prácticamente en todos los gobiernos estatales, municipales, en algunas áreas del gobierno federal, en las Fuerzas Armadas ni se diga, se acepte esta situación o no, pero son grupos que transitan en todo el continente americano, desde Alaska a Tierra del Fuego, no respetan fronteras, no respetan institución alguna y buscan, a costa de lo que sea, infiltrar gobiernos, infiltrar a las agencias de inteligencia, a las Fuerzas Armadas, policías, etc. Ante la situación que se ve venir de un rechazo, por así decirlo, de los soldados o de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional a seguir colaborando, porque es entendible esa situación, decía el presidente, ¿cómo es posible que estemos nosotros colaborando? Nos llevan a cabo esta detención sin tomarlo en cuenta usted, sin entender el contexto en lo que se dio esto, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué tal si mañana o pasado nosotros nos mandan a colaborar, nos vemos inmersos en una situación como esta? ¿Qué hará el presidente al respecto? Miren, yo tengo la idea de que hay una gran molestia en los medios castrenses en Estados Unidos de esta labor de zapa del presidente para debilitar, es más, diría, para casi desaparecer las Fuerzas Armadas, al sustraerles decenas de miles de elementos de las tareas que les son consustanciales. Casi 30 y tantos mil dedicados a labores migratorias, a contener a los migrantes de Centroamérica en la frontera sur de nuestro país,
a poner cierta tranquilidad en la frontera norte, otros miles de efectivos de la Guardia Nacional. Colaboración pues prácticamente con muchas entidades de otros países en el sur del continente para tener información cuando detectan una avioneta o un avión sospechoso o cuando algunos de estos submarinos hechizos, etcétera, etcétera. ¿Qué hará el presidente? Así como ha rechazado todo contacto o relaciones con el exterior, no le gusta viajar, etcétera, va también a cancelar toda relación con los Estados Unidos en esta materia, el combate al narcotráfico, a la fabricación de los opioides, el fentanilo, etcétera. ¿Llegará el presidente a tomar una decisión en ese sentido? Me niego a aceptarlo por una razón muy sencilla. Somos el eslabón más débil de la cadena y las presiones de los Estados Unidos no se tardarían o no tardarían en hacerlas manifiestas. ¿Recuerda usted cuando había una reticencia de México en relación con la cuestión de los migrantes y que nos amenazó con elevar los aranceles el presidente Trump y que rapidito nos alineamos? ¿Qué pasaría hoy en caso de que el presidente tomara una decisión que por lo demás hay que decirlo es absurda? Yo creo que ese es el punto central. Que si el presidente dijo que sí para meterle un calambre a al ejército, a las Fuerzas Armadas, de que él no sabía, pero sí le habían avisado, eso es lo anecdótico. Lo importante aquí, y con eso termino, es lo siguiente. ¿Puede México enfrentar de manera efectiva a estos grupos delincuenciales que dominan vastas regiones del país en las vísperas de un proceso electoral el más grande de la historia, sin el apoyo de los Estados Unidos? Sin en un momento la inteligencia que nos pueden proporcionar, de las capacidades que tienen para escuchar llamadas, para vigilar objetivos, etc. Y la respuesta es no. Ni tenemos recursos, ni nos venderían ese equipo los Estados Unidos. En esas condiciones, pues, habrá que estar muy atentos, porque de actuar incorrectamente nuestro presidente, las presiones en la economía aumentarían, no solo en cuanto a la extensión, sino también en cuanto a la profundidad. México es el eslabón más débil de la cadena y no se ha caracterizado este gobierno ni sus funcionarios por tener la capacidad analítica necesaria para entender lo que está pasando. Y como último, en una cuestión ridícula, el rumor que es la cereza del pastel. Ebrard deja la Secretaría de Relaciones Exteriores y se va en el lugar del Poncho Durazo. Hágame usted el favor. Bien, así están las cosas, pues, y mañana lunes regresaremos a lo que es lo nuestro, la economía. Muchas gracias, pues, y nos vemos mañana lunes. Gracias otra vez.